Vamos a ver cuánto pagamos los uruguayos de UTE, de las tarifas de UTE. Bueno, nos comunicamos con nuestro economista de cabecera, que es Germán de Agosto, economista de CPA Ferrer, para buscar alguna relación para entender en números. O sea, vamos a hacer una relación mensual. De los gastos que hay en la vivienda, de nuestro presupuesto se va un 13,7% solo en la vivienda al mes de gastos. En energía eléctrica estamos hablando de un 4,6%. Trasladémoslo esto a números. Si gastamos 100 pesos al mes, 5 de esos pesos van para la electricidad. Es un gasto de electricidad, para tener ahí una relación. Y muchas veces pensamos y se escucha decir, ¿no? Bueno, hay que bajar las tarifas de UTE, y para entender si se pueden bajar o cómo es en realidad, cómo funciona la matriz energética, esa ¿Cuál es la que paramétrica de UTE? Exacto, y decís, bueno, yo llego a mi casa y prendo la luz. Pero ¿cómo llega? ¿Qué pasa todo en ese proceso? Fui a hablar con un montón de gente que sabe mucho y acá te lo explico. Fernando, algo que damos tan por sentado como la energía. Nosotros llegamos a nuestra casa y lo primero que hacemos es tocar la llave de luz para que se prenda. ¿Cómo es el proceso para que nosotros podamos tener luz en nuestra casa? Bueno, en realidad son varios procesos, ¿no? Parte de una generación, que hay distintos tipos de generación, que ahora explicamos cuáles son las que hay en Uruguay. Después hay una transmisión, que es todos los cables de alta tensión que se ven en el campo, en general esas torres altas reticuladas de metal, que llegan a lugares generalmente cercanos a las ciudades y los pueblos, donde se baja el nivel de tensión y se distribuye, que es la tercera etapa, la distribución, que es, ahí llega a las casas, a los hogares, digamos. En Uruguay, históricamente, hasta hace muy poquito, hasta lo que nosotros llamamos la revolución renovable uruguaya, lo que se generaba era básicamente con hidroeléctrica y generación térmica, que es como los generadores que para que se usan cuando no hay energía eléctrica. Puede ser diésel, o sea, gasoil, full oil, etc. ¿no? Ahí Uruguay se encontró en una encrucijada en cuanto a que si en los momentos que tenía sequía, importación de energía de los países vecinos, Argentina y Brasil, a precios increíblemente altos, ¿no? Entonces, para blindarse respecto de eso, se entró a analizar lo que podía ser incorporar energías renovables no convencionales al sistema. ¿Qué es eso? Básicamente, en el Uruguay, energía eólica, energía solar fotovoltaica y energía proveniente de la quema de la biomasa, o sea, desechos de aserraderos, cáscara de arroz, etc. Todo lo que es biomasa, que son residuos vegetales, digamos. En el año 2010, a raíz de un acuerdo multipartidario que se realizó, se fijó una política sectorial a nivel de energía destinada justamente a diversificar la matriz energética. El objetivo del acuerdo fue mucho más amplio, o sea, no quedó solo en poder reducir el costo o la tarifa de electricidad, sino que tiene que ver con aspectos como cumplir compromisos internacionales, de tratar de reducir los gases con efecto invernadero, medidas medioambientales, tratar de diversificar también al suministrador de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que a los efectos de un inversionista extranjero le da mucha transparencia y seguridad de que las inversiones que se hagan no va a venir el siguiente presidente o régimen de gobierno de turno y lo va a borrar. Hoy la matriz eléctrica es entre 95 al 98% renovable, un 40% de hidroeléctrica, otro 40% de eólica. Estamos más o menos en un 5% de solar fotovoltaica, que seguramente crezca en años venideros, entre el 4% de fósiles y el resto de biomasa. Y es el segundo en el mundo con más penetración eólica en la matriz eléctrica después de Dinamarca. Hoy en día estamos pagando precios de las energías renovables del orden de los 65, 68, 69 dólares por megavatio hora. La importación de energía en aquellos años que yo te mencionaba al principio rondaba los 350 dólares el megavatio hora. Sí se ha exportado energía, de hecho hoy en día, en este momento, se está exportando a Brasil y un poquito a Argentina, y o sea, aumentar la exportación a esos países que la necesitan, por momento, Argentina ni que hablar. Y el gran desafío del Uruguay que tiene ahora, que esperemos, y en eso estamos trabajando varios actores, transformar esa matriz primaria en algo más renovable. ¿Cómo? Con el transporte eléctrico. En eso se está trabajando bastante. Hoy en día en Uruguay
existen beneficios fiscales muy fuertes que en general los empresarios los desconocen. Sí. Casi que hay que evangelizarlos Sí. para que las flotas de vehículos utilitarios que pasen a vehículo eléctrico. Hay mucho para hacer todavía, ¿no? Porque si pensá que la energía más barata es la que no se usa. Es siempre la más barata. La metodología de cálculo tarifario es compleja y está hace muchos años para ser adecuada a la nueva realidad que tenemos. En Uruguay las tarifas públicas no se fijan con un criterio exclusivo del costo de abastecimiento de la demanda. Entonces, para que bajen las tarifas, modestamente lo primero que debería pasar es, en primer lugar, poder adecuar la metodología en la que se calculan los costos. En segundo lugar, que no suceda, porque aparte lo establece la ley, que no suceda que haya una distorsión de los costos asociados por actividad. ¿Qué quiero decir con esto? UTE, como empresa verticalmente integrada y que realiza las 3 actividades, no podría estar pasando costos de una actividad a la otra. ¿Tá? Entonces, una de las cosas que eventualmente podía llegar a estar sucediendo es que también no haya un acatamiento completo a eso y sí se estén dando estos traspasos de un lado al otro. Otra cosa, que se habla mucho de voluntad política, cuando se habla de tarifas, también hay que hacer un sinceramiento en cuanto a lo que se debe esperar de UTE como un ente autónomo y empresarial. Si se van a utilizar las tarifas para controlar la inflación, si se van a utilizar las tarifas o no bajar las tarifas por el impacto que tendrían las cuentas públicas, bueno, estamos poniéndole también al ente un peso, ¿no?, que en realidad no le corresponde, porque quizás esas cuestiones deberían realizarse con otros mecanismos y no a través del pliego tarifario. Interesante, es el viejo. Ahora todo les quedó más claro. Sí, es el viejo temita del ente público subvencionando a todo el resto del Estado. Bueno, arreglando déficits fiscales, maquillando cosas y transformando cosas. Sí, y también pasan, hay muchas cosas que suceden, ¿no? Nosotros pensemos que cuando se dio esa revolución energética, en ese momento el Estado llamó a los privados a que construyan esos parques eólicos. Y claro, y el inversor privado hizo su inversión y montó su parque eólico, que obviamente salió muchísimo dinero. En ese momento generó unos contratos en los que el Estado se comprometía a comprarle energía durante mucha cantidad de tiempo a un precio razonable. ¿Qué pasa? Luego UTE se financió y empezó a construir sus propios parques eólicos. Entonces ya no necesitaba del privado. Entonces ahí también se genera un desfasaje. Está pagando energía que quizás no necesita usar porque con sus propios parques ya se abastece. Entonces ahí también se va parte del dinero. Y bueno, es como una madeja. Hay una cosa que se llama el ¿no? mercado spot, que es donde se vende la energía que uno como privado genera, Sí. de lo que estabas hablando, Sofi. Y ese mercado spot tiene unas reglas que en realidad, es regulado el mercado spot. Y por ejemplo, en Argentina, no sé, los kilowatts que generás eólicos, por ejemplo, por decir algo, no sé, la energía eléctrica que generás a través de eso y la querés volcar en Argentina, te lo compran a un precio que es distinto que el que lo compran en Uruguay, entonces por eso todos prefieren venderlo acá. En fin, es todo muy complicado. Es muy complicado también. Tenemos en algún momento, no sé si lo quieren dejar para más adelante, una gráfica. Pero vamos a móvil Lo ahora. vamos a ver Primero más adelante. tenemos a Daro con Jonathan Pérez, prosecretario del Sindicato de Funcionarios de UTE, y vamos a consultarlo sobre estos temas que estuvimos aquí mencionando en el programa. Chicas, buenas tardes. Estábamos con Jonathan escuchando atentamente el informe. Y bueno, ya lo presentaron, le damos paso de una. Jonathan, bueno, buenas tardes, bienvenido a Despertines. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos, ahí para la audiencia, para la gente que está en el panel. Si querés, te planteo una duda, hablando justamente de tarifas, estábamos escuchando, como le dijimos, el informe, a partir de todo lo que escuchamos, ¿no? No quiero pedirte un resumen, sino un resultado. ¿Se pueden bajar las tarifas? Bueno, nosotros sin duda planteamos, el sindicato AUTE planteó una forma de rebaja de tarifa hicimos dos planteos, uno a largo plazo y uno es a corto plazo, que tiene que ver con una rebaja de el IVA, con una rebaja del impuesto que está dentro de la factura en sí mismo. Pero no para todos, sino que en realidad nosotros la planteamos para el consumidor promedio, o sea, para una casa, para un hogar. ¿Y por qué en ese sentido yo ya también me meto un poco en lo que decía el informe? Para nosotros es primordial, nosotros tenemos como concepción que la energía es un derecho humano. Entonces, por tal,
entendemos que las empresas públicas son quienes dan las garantías, quienes tienen que ser garantes para que ese derecho humano nos dé, o sea, llegue al 100% de los hogares y bueno, y que de alguna manera podamos pagar tarifas mucho más bajas que las que estamos pagando. Te hago una preguntita, me estás diciendo que se pueden bajar las tarifas efectivamente, ¿por qué no se hace? Y bueno, ahí también hablaban de voluntades políticas. Aquí hay que tomar la decisión de qué rol le queremos dar a las empresas públicas. Si nosotros queremos darle un rol recaudador o tomar en cuenta a las empresas públicas para manejar la energía, por ejemplo, como un bien ganancial, como una mercancía y no como un derecho, justamente ahí donde tenemos, donde está el nudo que hay que desatar para entender que tiene que ser un derecho que de esa manera, si quienes gobiernan el Ministerio de Energía, yo qué sé, el Poder Ejecutivo entiende que es un derecho, obviamente que va a dar otras condiciones para que principalmente los hogares tengan una energía mucho más barata, ¿no? Chicas, un detalle que me contaba Jonathan ahora fuera de micrófonos, hablando de esa compra a privados de la energía, es que ya está estipulado, cuando se tomó la decisión de hacerlo, de que los primeros en vender son los privados. O sea, aunque UTE tenga la posibilidad de generar energía propia, tiene sí o sí obligatoriamente que comprarle primero la energía al privado. Es así, ¿no? Sí, es así. Inclusive el avance del cambio de la matriz energética hoy representa una privatización de la generación. Nosotros tenemos históricas represas hidráulicas que hoy generan en el entorno de 7, 8 dólares el megavatio. Ahí en el informe hablaban de que los generadores eólicos andan en 65, 67 dólares el megavatio. Y vos imaginate, tenés una máquina que es tuya, que genera a 7 dólares y terminás comprando una energía a un privado a 10 veces más, ¿no? 60 y pico, 67 dólares el mega. Claro, no tiene mucho sentido terminar comprando mucho más caro. Chicas, yo tengo mi auricular que se lo voy a prestar a Jonathan para que si tienen las ganas de preguntarle algo puedan hacerlo tranquilamente. Buenísimo, Daro, muchas gracias. Jonathan, te hago una consultita. Más allá de que uno tenga un molino en su casa y pueda volcarle esa energía y dársela a UTE y pagarla, también existe esto con las empresas. ¿Te animas a explicar brevemente cómo funciona para aquellos capaz que tienen su empresa y quieren aprovecharlo? Sí, bueno, eso es un informe que pedíselo a la UTE, ¿no? Directamente de cómo pueden hacer y venderle la energía. Lo que nosotros planteamos es que hoy, como trabajadores y como pueblo uruguayo, tenemos que garantizar, hoy tenemos un 99% de los hogares uruguayos con energía eléctrica que se la distribuye UTE. Nosotros no tendríamos que estar pensando en que cada uno pueda generar de su forma propia o que el empresario pueda vender la energía a UTE. Nosotros tendríamos que priorizar que la fuente de generación de energía sea del pueblo uruguayo, que así la defendió en su momento, y que de alguna manera, en ese sentido, podamos dar garantías de poder vender. Porque imagínate que si hay un dueño, un tercero atrás de esa máquina que genera energía, va a querer sus ganancias. Si el pueblo uruguayo es dueño de las máquinas en las que genera energía, obviamente que los costos de generación y el análisis que se puede hacer para la tarifa va a tener otro sentido, obviamente, muchísimo más barato. E inclusive, hoy en día, por ejemplo, donde se discute la tarifa eléctrica, los trabajadores, el pueblo uruguayo no tiene un lugar, no tiene donde sentarse a discutir. Sí se sientan a discutir los generadores privados y sí se sientan a discutir con UTE los empresarios, los grandes consumidores, que o casualidad, como vos planteás, los grandes consumidores, como Bodnia, por ejemplo, las pasteras, tienen la posibilidad de vender la energía a UTE. Ahí el pueblo uruguayo, el que paga de su bolsillo porcentaje entre un 12 y un 15% de su salario se le va en pagar la energía eléctrica. Bueno, en esa mesa de negociación, en esa mesa de discusión, no está. Bien. Daro, Jonathan, muchísimas gracias por esta explicación, por este contacto.